España detiene a los hermanos García, imputados por pornografía infantil y acoso. Fambepa anuncia recuperación en la producción nacional durante los primeros meses del año. Bajos salarios y malas condiciones de trabajo causan que enfermeros dejen de ejercer. México afirma que migración irregular venezolana aumentó más de 300%. Al menos 13 muertos y 18 heridos deja siniestro vial en Perú. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Venevisión. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Muy buenas noches, Néstor Britolanda. Buenas noches, Nelcy Oviedo Corrales, un gusto trabajar contigo. Vamos ahora con las informaciones, los detalles de estas informaciones más destacadas a esta hora, tanto en Venezuela como en el mundo. Y vamos a comenzar. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, afirma que a la población venezolana y al cuerpo económico del país le aplicaron un conjunto de torturas a través de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. 30 países están sancionados por Estados Unidos y 28% de la población mundial está afectada por estas medidas. La información fue suministrada por la vicepresidenta ejecutiva de la República durante el Seminario Regional El Caribe del Comité de Política Especial y Descolonización de las Naciones Unidas. Bueno, el impacto que ha tenido el bloqueo sobre Venezuela. En 5 años las pérdidas representan 232.000 millones de dólares en el Producto Interno de Venezuela. Y quise traer estos números crudos, dramáticos, para que se tenga en cuenta la magnitud de la agresión económica, del genocidio económico y social que se ha cometido contra Venezuela. Y el impacto global ha sido de 642.000 millones de dólares en su Producto Interno Bruto y en la economía en general. Según Delcy Rodríguez, las sanciones son, junto a la guerra, el eje central de la política exterior de Estados Unidos. Sanciones que abarcan un 72% del territorio del planeta. A pesar de ello, hoy podemos decir, año 2024, que el pueblo venezolano ha superado y viene superando los efectos más perversos sobre su economía, sobre su vida social, sobre su vida política, y mantiene proyecciones de crecimiento que incluso superan los países de nuestra región, y podemos hablar de equilibrios macroeconómicos como no se habían visto en 10 y 12 años. Fracaso del bloqueo económico. Pero nosotros insistimos que ese bloqueo debe cesar, porque es un derecho de los venezolanos y de las venezolanas a la libre autodeterminación, que es lo que nos congrega a quienes formamos parte de este comité de descolonización. Exige respeto a los países del mundo. Es una vergüenza internacional que en siglo XXI nosotros tengamos que padecer y que se pretenda someter a los pueblos a través de mecanismos de sanciones económicas y de chantaje económico. Afirma que el gobierno nacional ve en el bloque de los países de los BRICS, integrados por Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica, una nueva edificación del sistema multilateral fundamentado en el respeto al derecho internacional. Liz Flores, Noticias Venevisión. La Unión Europea resaltó que la suspensión temporal de algunas sanciones a representantes del Consejo Nacional Electoral es un gesto hacia Venezuela, teniendo en cuenta las venideras elecciones presidenciales. Así lo expresó el portavoz comunitario del exterior del bloque europeo, Peter Stano, en respuesta al presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, quien rechazó esta medida de la Unión Europea y exigió el levantamiento total de las sanciones impuestas a nuestro país y otros países. Recordemos que el bloque europeo anunció el pasado lunes sobre esta suspensión temporal de medidas a algunas autoridades del poder electoral. Y después de una semana de difundirse denuncias de acoso por parte de víctimas de los hermanos Rebeca y Francisco García, ambos fueron detenidos en Madrid por la Policía Nacional de España.
Se espera el anuncio de su extradición a Venezuela para que respondan por presuntamente acosar a mujeres y niños durante años en el país. Con las manos esposadas, los García fueron trasladados por funcionarios de la sección de localización de fugitivos, quienes comprobaron que ambos hermanos sí contaban con una orden internacional de detención desde Venezuela por cometer acciones de acoso a mujeres y otros delitos como la promoción o incitación al odio, exhibición de pornografía infantil y agavillamiento. Recordemos que este lunes tanto Rebeca y Francisco García habían sido retenidos por la policía de España, pero luego los dejaron en libertad por considerar que no había motivos para mantenerlos privados de su libertad. Sin embargo, horas después, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que desde el pasado 10 de mayo se había solicitado una orden de aprehensión y alerta roja de Interpol, por lo que pidió al país europeo entregar a ambas personas para ser procesadas de acuerdo a la ley venezolana. Acuerdos políticos y poca inversión permitirían reactivar pozos petroleros para incrementar la producción local de hidrocarburos, que deje mejores ganancias al país, esto según el economista Manuel Sutherland. Inversiones en energía por parte de petroleras extranjeras son necesarias ante el impedimento que tiene la industria petrolera para hacerlo por su cuenta, indicó Sutherland. Hay pozos que requieren simplemente de un jeep y un comedor para que los obreros vayan y trabajen. Hay pozos que se pueden rescatar rápidamente y muchas empresas tienen los ojos vistas en esos pozos. Requieren una inversión más o menos pequeña, pero se necesitan condiciones políticas y jurídicas mejores. El director del Centro de Investigación y Formación Obrera y profesor universitario del Desarrollo Económico cree que la estimación gubernamental de 900.000 barriles de petróleo día se debe a la colaboración con Chevron y otras petroleras. El papel de Chevron es fundamental, ya que además es la que nutre con divisas al mercado local y tiene un papel fundamental para mantener el ritmo o, por decirlo así, el equilibrio en el tipo de cambio. Yo considero que el tipo de cambio está terriblemente sobrevaluado y que necesita deslizarse, pero la política del gobierno va por otra vía. El economista, quien también es uno de los 25 firmantes de una carta abierta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidiéndole el levantamiento de las sanciones económicas contra Venezuela, dijo que se necesitan al menos entre 15.000 y 30.000 millones de dólares para la reactivación de la industria petrolera, además de garantías jurídicas que atraigan inversiones extranjeras. Diana Vázquez, Noticias, Venevisión. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo anunció que planea cubrir el 41% de la demanda mundial de crudo en 2024 y 2025. Según el último informe de la OPEP, la demanda global de petróleo alcanzará los 104,5 millones de barriles en 2024, 106,31 millones en 2025. Para ello, la organización estima que su producción deberá aumentar a 43,2 millones de barriles diarios en 2024 y 44 millones en 2025. Por su parte, Estados Unidos seguirá siendo el mayor consumidor individual de crudo durante los próximos 2 años, mientras que China liderará el crecimiento de la demanda. Entre los productores, Rusia y Arabia Saudí se mantienen como los principales dentro de la OPEP Plus, seguidos por Estados Unidos fuera de la alianza. El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Alessandro Nanino, considera que la ley de protección para las pensiones se suma a la fuerte presión fiscal que padecen los comerciantes zulianos. Nanino señaló que gran parte de los ingresos de las empresas se van en pagos de servicios y tributos, por lo que considera que debe evaluarse y ajustarse un porcentaje que genere menor impacto en este sector. Otra ley, que es la ley de contribución para las pensiones, que también viene a sumar a toda la presión fiscal que ya vienen enfrentando las empresas, es que además la presión fiscal se está convirtiendo en un elemento muy fuerte de competencia desleal. O sea, tú tienes empresas que tienen que pagar todo y hay empresas que operan en la absoluta informalidad. Resulta que ya hay tantos tributos y tantas cargas fiscales y parafiscales que la diferencia en el precio final de un producto de una empresa que hace todas sus contribuciones y una empresa que no las hace,
puede ser incluso hasta un 15 o 20% en el precio final. El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, junto al intendente del CEDEMAT, Alberto Silva, las empresas podrán tener rebajas fiscales. Hasta el momento se han presentado 10 proyectos. Trabajamos todos por la ciudad, es un ganar-ganar. La ciudad gana un espacio recuperado o una obra de interés público que tiene impacto sobre terceros, pero adicional el contribuyente o el empresario recibe una rebaja que le permite todo lo que él paga en contribución de impuestos de actividades económicas específicamente, poder tener un descuento hasta del 50% en su declaración mensual. Silva también anunció que durante el fin de semana fueron sancionadas 25 empresas por irregularidades. Por otra parte, el CEDEMAT anunció que continuarán las jornadas de fiscalización en diferentes zonas de la ciudad para que las empresas se pongan al día. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias Venevisión. Y según informa la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, en el sector automotriz venezolano se observa una modesta recuperación del 6% durante el primer cuatrimestre del año. El presidente de la Cámara, Omar Bautista, detalla que la producción nacional ha experimentado un aumento en las plantas activas, concentrándose principalmente en el mercado de reposición e importación de autopartes. Sin embargo, Bautista resalta que la fabricación de vehículos nuevos continúa siendo limitada, con apenas 36 unidades ensambladas y 700 semiarmados en lo que va del año. Por otra parte, Bautista expresa su preocupación por la inundación del mercado con productos importados, especialmente cauchos de baja calidad, principalmente provenientes de China. Y cambiamos de tema. La cifra de venezolanos que emigran a México subió 324% en lo que va de año. Así es, Nelcy, dicha cifra representa a 1 de cada 4 migrantes irregulares en ese país. La Unidad de Política Migratoria del Gobierno de México reporta 89.718 venezolanos en situación migratoria irregular desde enero hasta marzo de 2024, más de 4 veces de lo reportado en el mismo lapso del año anterior, cuando se registró 21.169. Con ello, Venezuela es el principal país de origen de los migrantes irregulares en esa nación. Destacaron que de los 359.697 migrantes detectados en el primer trimestre de este año, el 89.708 son ciudadanos venezolanos. Resaltaron que el fenómeno se percibe mayormente en la frontera de México con Centroamérica. Y cambiamos de tema. El candidato presidencial por el partido Arepa, Daniel Ceballos, propuso un acuerdo de unidad nacional entre los demás aspirantes a la primera magistratura, denominado Pacto de la Esperanza. Y también hoy queremos incluir en este planteamiento, para que se discuta, que de manera unísona establezcamos en ese acuerdo el rechazo a las sanciones. Y voy a hacer un planteamiento en concreto con este tema, porque debe salir de la agenda de las excusas y debe convertirse en un planteamiento concreto para todos nosotros. Ceballos también manifiesta su interés en recuperar los activos de Venezuela en el exterior. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, catalogó como una grosería la decisión de la Unión Europea sobre levantar temporalmente sanciones contra algunos representantes del poder electoral venezolano. No vamos a permitir que nadie nos arrebate nada. Fíjense ustedes, para que ustedes vean, compañeros de la juventud, la grosería de la mal llamada Unión Europea. Falta de respeto al pueblo de Venezuela, falta de respeto a los poderes de Venezuela establecidos en nuestra Constitución. No, le vamos a levantar unas sanciones mientras hacen las elecciones. Sean ridículos, ¿vale? A nosotros no nos hace falta que ustedes nos levanten sanciones. Nosotros les hemos demostrado a ustedes que a pesar de las sanciones hemos salido adelante y seguiremos saliendo adelante. Ridículos, muy ridículos son. Cabello realizó estas declaraciones durante una videoconferencia en la que participaron representantes estadales, municipales y parroquiales del Partido Socialista Unido de Venezuela.
En los hospitales del país existe una deserción laboral del 70% de los enfermeros. Así lo informa la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras. Contreras asegura que los profesionales han dejado de ejercer principalmente por los bajos salarios y las malas condiciones en que se encuentran los centros hospitalarios. Considera que estas cifras son alarmantes porque algunos se han ido del país y otros se han dedicado a otros oficios. La presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital agrega que el aumento en las bonificaciones lo que hace es perjudicar el ingreso de los ciudadanos. Recuerda que dichas bonificaciones no inciden en el bono vacacional ni en el bono de fin de año. Cambiamos de tema. Desde este 14 de mayo se está desarrollando el Congreso de Seguridad de la Información, una actividad que busca promover la seguridad digital en Venezuela, contando con la presencia de invitados internacionales y nacionales. Se trata de la transformación digital de Venezuela, donde involucramos, donde ejecutamos dos programas muy importantes, como es la aplicación de la política de la ciberseguridad a nivel nacional y la transformación digital del país a través de diferentes tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Muy importante entonces aplicar lo que es la cultura de la seguridad de la información, cómo protegernos ante estos ataques. Entonces, para esto justamente son este ciclo de ponencias donde... Ponentes de este Congreso valoraron la llegada de la inteligencia artificial, invitando a usarla de manera responsable. Lograr romper las barreras de seguridad que tienen cada una de las empresas, pero en el mismo sentido la inteligencia artificial va a ayudar a las instituciones a fortalecer sus redes. Entonces es una herramienta transversal en cada una de las industrias y es una herramienta, es una tecnología, un desarrollo tecnológico que va a generar un sinnúmero de nuevos servicios, un sinnúmero de nuevas oportunidades laborales. Esta actividad se estará desarrollando hasta el 15 de mayo en el auditorio de la base aérea La Carlota, aquí en Caracas. El Vaticano nombró al Monseñor Alberto Ortega Martín como nuncio apostólico para Venezuela. Monseñor Ortega Martín, nacido en Madrid, España, en 1962, es un experimentado diplomático de la Santa Sede. Ha servido en nunciaturas en Nicaragua, Sudáfrica, Líbano y Jordania y como nuncio apostólico en Irak desde el año 2015. Ortega Marín fue ordenado sacerdote el 28 de abril de 1990. Es licenciado en Derecho Canónico y entró a formar parte del servicio diplomático del Vaticano el 1 de julio de 1997. Ahora se desempeñará en Venezuela, donde desde el 2021 falta un nuncio tras la marcha del Monseñor Aldo Giordano. Bien, entre otras informaciones, entre otros temas, Nelcy, pasamos por la región insular y tenemos que en los manglares del Parque Nacional Laguna de la Restinga, esto en Nueva Esparta, se inició el repoblamiento de caballitos de mar. Vamos a verlo. En positivo. El Ministerio de Ecosocialismo realizó una jornada de repoblación de caballitos de mar en el Parque Nacional Laguna de la Restinga para favorecer la densidad poblacional de esta especie. El director de la Fundación de Especies Marinas, Dani Alcuri, señaló que desde hace 3 años comenzaron este proyecto de acuicultura de caballitos de mar y desde el año pasado comenzaron este plan de repoblación como parte del compromiso que existe con el ecosistema y específicamente con esta especie muy especial. En positivo. Bien, Néstor, con esta información hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, recuerden, en Perú, un accidente deja al menos 13 víctimas mortales. En Argentina vamos a conocer el caso insólito de un bebé que paseaba solas en la madrugada. Así que los detalles en lo que pasa en el mundo. No se aparten, que volvemos un poquito. Quédense con nosotros.
Continuamos con más de Noticias Venevisión, Néstor, y es momento de revisar las notas internacionales en lo que pasa en el mundo, y lo hacemos en Perú, puesto que 13 personas perdieron la vida y otras 18 resultaron heridas tras un fatídico accidente ocurrido al sur de ese país. El siniestro involucró a un autobús de transporte interprovincial que cayó por un abismo en la región andina de Ayacucho, con más de 40 pasajeros a bordo. Fuentes oficiales informaron que el excontralor y ex legislador peruano Edgar Alarcón figura entre las víctimas mortales, por lo que el Parlamento Nacional envió a través de sus redes sociales condolencias a las familias del excongresista. Asimismo, indicaron que la zona del accidente se ubica a 4 horas de la ciudad de Huamanga, la capital regional, lo que ha dificultado las labores de rescate y envío de los lesionados a los centros hospitalarios de la región. Ya se han iniciado las investigaciones del siniestro, pues hasta el momento se desconocen las causas del mismo. Sin embargo, es conocido que los accidentes de este tipo son muy habituales en las carreteras peruanas y son causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones geográficas del país. Y hablando de siniestros, tenemos que en Florida 8 personas murieron y otras 45, muchos de ellos migrantes, resultaron heridas. Esto tras registrarse un accidente entre un autobús y un camión en la carretera interestatal 40. Autoridades indicaron que los vehículos aparentemente se tocaron el uno al otro y en medio de la colisión el autobús se salió de la carretera, atravesó una valla y se volcó. La magnitud del accidente ocasionó que se solicitara la presencia de más unidades de rescate con la intención de recuperar los cuerpos de los occisos y de trasladar a los lesionados a un hospital. Para ello acudieron 35 unidades del Cuerpo de Bomberos al lugar. El autobús transportaba a trabajadores agrícolas con rumbo a la granja Cannon Farms, muchos de ellos de origen mexicano. Bueno, y pasamos ahora a Ecuador, Nelcy, donde se vive una nueva crisis política, y es que la vicepresidenta del país, Verónica Abad, acusó al gobierno del presidente Daniel Noboa de quererla destituir del cargo. Abad asegura que ser víctima de un abuso de poder para relevarla de sus funciones con artificios judiciales que incluyen evaluaciones injustas a su desempeño como delegada de paz en Israel. Las declaraciones se las emitió en una entrevista ofrecida a un medio local, en donde la vicepresidenta ecuatoriana asegura que ha intentado evitar la confrontación directa, tanto con la cartera de ministros como con el presidente del país, sin obtener buenos resultados. Verónica Abad indicó que el caso judicial contra su hijo, a quien acusan de estar implicado en corrupción por contrataciones irregulares en la vicepresidencia, es producto de un caso de lawfare, es decir, el Estado está utilizando abusiva e ilegalmente las instancias judiciales, manteniendo una aparente legalidad para inhabilitarle o provocar el repudio popular contra ella. Abad considera que ha quedado en evidencia el uso de tácticas para dilatar el juicio y la falta de pruebas que sustenten la acusación. Del mismo modo, señaló que la causa se ha caracterizado por un atropello y abuso de poder de los fiscales, que acabará por enviar a su hijo a una cárcel de máxima seguridad, demostrando que ya no hay un Estado de Derecho. Finalmente, la vicepresidenta ecuatoriana expresó que la actuación del presidente Daniel Noboa sobrepasa todo límite de cómo hacer política en el país. Cambiamos de tema, y es que el cambio climático continúa causando estragos en varias naciones tras registrarse grandes inundaciones en países como Turquía, Indonesia y Afganistán. Y es que el desastre natural ocurrido en estas naciones ha dejado el fatídico saldo de 340 personas muertas, entre ellas 2 menores de edad, uno de 3 años y otro de 8. La caótica situación ha obligado a las autoridades a instalar una mesa de crisis para intentar encontrar soluciones a los daños que ha ocasionado este desastre climático, al tiempo que trabajan contrarreloj para encontrar a 17 personas que continúan desaparecidas en Agán y Tanandatar, 2 de las ciudades más afectadas por las inundaciones.
Las fuertes lluvias causaron estragos en la isla de Sumatra, dejando calles y casas debajo del agua, mientras que en la localidad de Erzurum se reportó un tornado que dejó varias casas sin tejados, así como daños en la línea de transmisión de energía. Autoridades señalaron que hubo 181 reportes de incidentes debido a las inundaciones que dejaron varios carros varados y provocó también el derrumbe del puente Dortas, después de que un carro pasara por él. Asimismo, alrededor de 2.000 casas quedaron totalmente destruidas, mientras 315 vehículos y 666 miembros del personal pertenecientes a instituciones y organizaciones relevantes, especialmente a FAD, se mantienen trabajando en el plan de respuesta de desastres de Turquía. Y en Kenia también las torrenciales lluvias que iniciaron el pasado mes de marzo han ocasionado la muerte de 289 personas. En un balance ofrecido por las autoridades del país, también se reportaron 188 personas heridas, 75 desaparecidas y más de 285.000 han tenido que abandonar sus hogares. Las inundaciones que se generaron por las fuertes precipitaciones ocasionaron daños estructurales en al menos 1.967 colegios y 60 centros de salud. Ante este panorama, los especialistas informan sobre una reducción importante de las lluvias en la nación africana. No obstante, advierten que aún persisten altos niveles de humedad en el suelo, manteniendo las inundaciones en diferentes zonas del territorio keniano. La Organización Mundial de la Salud reveló que el conflicto de Israel contra Hamas ha dejado al menos 35.000 muertos, de los cuales 25.000 han sido identificados, y ratificándose que más del 60% de las víctimas son mujeres y niños. Estas cifras contradicen la versión del gobierno de Israel, que afirma que la cantidad de heridos a raíz del conflicto es la mitad de lo que anuncia el Ministerio de Salud de Gaza, y acusan a los militantes palestinos de manipular las cifras, asegurando que no son exactas y no reflejan la realidad sobre el terreno. Sin embargo, la OMS afirma que tienen una cooperación de larga data con el Ministerio de Salud gazatí y estos tienen una buena capacidad de recopilación y análisis de datos, por lo que sus informes se han considerado creíbles. Mientras tanto, los equipos de la ONU en Gaza reconocen que no han podido verificar de forma independiente las cifras ofrecidas por Hamas, dada la guerra en curso y el gran número de muertes diarias. Y la Agencia Espacial Estadounidense nombró a David Zavalignini como su primer director de inteligencia artificial, esto con el fin de alinear la visión estratégica del ente en cuanto al uso de esta tecnología. El organismo explicó que el nuevo cargo responde a la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la necesidad de controlar el desarrollo de la inteligencia artificial y su aplicación en todos los sectores de la sociedad. Por su parte, la NASA detalla que ya utiliza una variedad de herramientas de inteligencia artificial en beneficio de la humanidad desde hace décadas para apoyar misiones espaciales y proyectos de investigación, así como también para analizar datos, tendencias, patrones y desarrollar sistemas autónomos de apoyo a las aeronaves. Bueno, y pasamos ahora al Palacio de Buckingham en el Reino Unido. Pues se fue revelado el primer retrato oficial del rey Carlos III, esto luego de cumplirse un año de su coronación. La pieza firmada por el artista Jonathan Yeo muestra al monarca británico vestido con el uniforme de los guardias galeses, el mismo traje con el que fue nombrado coronel en el año 1975. En el cuadro, bueno, se puede apreciar cómo predominan las tonalidades rojas y una mariposa monarca sobrevolando su hombro, la cual, según el artista, simboliza su transformación personal y el apoyo del rey a las causas medioambientales. El retrato permanecerá expuesto desde este jueves hasta el 14 de junio en la Galería de Arte Philip Mole en Londres, antes de ser trasladado definitivamente a las paredes del edificio Draper Hall, ubicado en el distrito financiero de la ciudad. Bueno, y culminamos, Nelcy, amigos de Noticias Venevisión, nuestro recorrido internacional. Vamos a hacerlo en Argentina con una peculiar noticia, y es que un bebé apenas de 1 año de edad fue encontrado deambulando a las 3:30 de la madrugada
por una calle junto a su mascota. La insólita historia se registró en la provincia de Córdoba, cuando el escurridizo bebé escapó de los brazos de su madre y salió a dar un pequeño paseo junto a la mascota. Bueno, afortunadamente, 2 policías, quienes patrullaban la zona, se dieron cuenta de la situación y salieron al rescate del pequeño antes de que cruzara la carretera. Las imágenes que ustedes verán en este momento en pantalla son de la cámara de videovigilancia, donde se aprecia al bebé gateando en la calle de tierra, acompañado del perro que no se apartó de él en ningún momento. Pero lo impresionante es que eran ellos 2 solos, sin ningún adulto a su alrededor. Tras ser rescatado por los funcionarios policiales, estos se dieron la tarea de encontrar a su madre, quien no salió de su asombro ante lo ocurrido. Es sorprendido porque supuestamente el perrito, él lo acompañó en todo momento, de más o menos del lugar que lo encontramos había unos 70 metros hasta su vivienda. Y el perrito lo acompañó todo ese gateo que hizo el nene, y aparentemente él estaba al lado de su mamá durmiendo, se levantó y con el perrito abre la puerta, salen los 2 juntos por la casa. Y la mamá sorprendida porque uno de los vecinos fue a alertarla, a llamarla para que vea si realmente era su hijo. Finalmente, los oficiales revisaron al niño y constataron que se encontraba en buen estado de salud, solo con un poco de frío por el clima que reinaba en la noche. Finalmente lo entregaron a su madre, una joven de 24 años, con la advertencia de tener más cuidado. Esta les agradeció por haber salvado a su hijo y convertirse en los héroes del día por encontrarlo cuando estaba a tan solo 2,5 metros de cruzar la calle, escoltado solamente por su guardián perruno. ¿Te imaginas, Néstor? Que agarren y un día tú estés durmiendo, te tocan la puerta y cuando veas a un policía con tu bebé en brazos. Bueno, y algo que también hay que destacar, ¿no? Y tú lo sabes muy bien porque tú has tenido, bueno, tienes tus mascotas en casa, y es que la nobleza del perrito, ¿no? Cuando el amor sincero que expresa una mascota, un perrito, es algo extraordinario. La protección hacia el bebé. Yo me imagino que, cuidado, alguien se acercara al bebé con una mala intención, ¿no? Complicidad perruna, sí. Yo creo que eso. El perrito Tal acompañó a la criatura. La pregunta es, ¿cómo ese niño abrió la puerta? ¿Cómo abrió la puerta? Sí, señor. Queda ahí en la interrogante. Con esto marcamos una nueva pausa. Al regreso, información del acontecer nacional. Ya volvemos. Quédense con nosotros. Continuamos con más información. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, recordó que el plazo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta vence este 15 de mayo. A través de sus redes sociales explicaron que los contribuyentes tienen hasta este miércoles para declarar su ejercicio fiscal comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2023. Recordamos que inicialmente el plazo vencía el 31 de marzo, pero fue extendido precisamente para dar más tiempo a los ciudadanos de cumplir con su deber. Aquellos contribuyentes que no cumplan con la presentación de su declaración y el pago correspondiente del impuesto sobre la renta antes de la fecha estipulada enfrentarán sanciones y multas de 5 a 10 unidades tributarias. En el estado de Yaracuy fueron entregados insumos médicos para fortalecer la atención de los pacientes en 44 centros de salud del municipio de Bruzual. En un acto llevado a cabo en la alcaldía del municipio de Bruzual, el alcalde Carlos González hizo entrega a los directivos de los diferentes centros de salud material médico para la atención de los pacientes en las diferentes comunidades y en el principal centro de atención médica, el Hospital Dr. Tiburcio Garrido. Hoy vamos a entregar a cada consultorio su nebulizador, su glucómetro, tensiómetro, una infinidad de medicamentos de necesidad, por ejemplo, para atender el tema de los diabéticos, hipertensos, fiebre en los niños, ¿verdad? Emergencias pediátricas y adultos. Con la entrega de medicinas y materiales médicos en las comunidades se garantiza la salud de sus habitantes. El alcalde Carlos González ratificó que estas entregas de medicamentos se han venido realizando mensualmente para atender las diferentes patologías y enfermedades de la población.
Desde Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticias Venevisión. Productores del movimiento venezolano cacaotero y chocolatero de 3 municipios del estado Bolívar sostuvieron encuentro para conocer la nueva ley del cacao que se introdujo ante la Asamblea Nacional. Así lo informó Leudis González, coordinadora nacional del movimiento, quien dijo que el estado Bolívar no solo es potencia por sus industrias, sino por el cacao que se cosecha en esta zona sur del país. Es un instrumento jurídico que pretende garantizar la genética del cacao venezolano. Nosotros tenemos más de 400 años vendiendo cacao en el mundo y no tenemos un instrumento que nos permita proteger a los productores, proteger la genética del cacao venezolano, y esperamos contar con esa ley pronto sea aprobada en la Asamblea Nacional. Dijo que próximamente reconocerán el estado Bolívar como una región cacaotera. Hemos encontrado aquí una semilla ancestral, un criollo extraordinario, que queremos profundizar en ese conocimiento, y de verdad estamos muy contentos, estamos alegres y felices de contar aquí con tantos productores de cacao en un estado no reconocido como cacaotero, y que pronto vamos a tratar de visibilizar el trabajo que esta gente está realizando con mucho cariño y con mucho amor por Venezuela. La actividad se realizó en el Parque de la Llovizna y se tiene previsto una agenda de actividades en esta región del país. Enderson Pérez, Noticias Venevisión. Cambiamos de tema. El socavamiento de la ribera del río Madre Vieja en el estado de Aragua mantiene en alerta más de 400 familias ante las lluvias. El desprendimiento de un tramo del muro de gaviones en el sector Puerto Escondido del municipio Girardot tiene en zozobra a los habitantes de varias comunidades que pudieran verse afectados y quedar incomunicados por el desbordamiento del río. Que por allí, cuando crezca el río, yo tengo 60 años por aquí metido, y cuando el río crezca, se va a dividir en dos. Va a afectar parte de Bella Vista, Los Naranjos, la escuela va a ser un lodazal y todo eso por ahí. Los vecinos expresaron que aunque por los momentos el agua no ha sobrepasado los niveles, piden a los entes gubernamentales una pronta solución que evite vivir situaciones de años anteriores. Ahí yo tengo un negocito donde cada vez que crece el río también se me mete para dentro de la casa. El agua me ha llegado más de la cintura, hemos perdido nevera, cocina, no es nada más, ¿cómo le digo yo? Mi casa, sino sube más arriba hasta las 5 de julio, la 23 de julio, todo se inunda. Los gaviones, tenemos esa preocupación más que todo en los gaviones, porque los gaviones es lo que nos tiene preocupado, porque el río va a crecer y se nos va a llevar todo. Habitantes de Puerto Escondido también denunciaron que no cuentan con agua potable desde hace 7 años. Resaltaron que aunque el ente municipal hizo entrega de la bomba, llevan 3 meses a la espera de su instalación para disfrutar de este servicio. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Venevisión. Enfermeros de Carabobo celebraron su día exigiendo mejores condiciones laborales y salariales. El presidente del Colegio de Enfermeros del Estado aseguró que los bajos salarios y la política de bonos ha hecho que exista un déficit de personal de más del 70% en los centros de salud de la entidad. Se está perdiendo algo tan sagrado, tan importante como es la profesionalización, como es el sistema de carrera, porque lamentablemente lo que ustedes hacen con ese tema de las bonificaciones es desconocer precisamente la antigüedad, es desconocer los títulos académicos, es desconocer toda la enfermera que va en la noche porque no recibe diferencia por ir a trabajar en las noches, es decir, todas las condiciones económicas establecidas en los contratos colectivos. Aseguró que los centros de salud del Estado carecen de insumos, medicamentos y equipos para poder prestar un buen servicio. Tiene que haber tecnología, recursos, tiene que haber las condiciones desde la docencia, donde podamos los profesores investigar y dedicarnos con todos los recursos necesarios para fortalecer el cuidado, la calidad, que es lo que nosotros sabemos hacer, y por eso exigir condiciones laborales también para los centros asistenciales, donde existan los medicamentos, los insumos, es parte del petitorio. Considera urgente actualizar el tabulador salarial tanto de los enfermeros como de toda la administración pública. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias Venevisión. Trabajadores de la Contraloría Estatal de Cojedes hacen un llamamiento al gobierno regional por el pago de los pasivos laborales que se les adeuda desde hace varios años. En la ley nosotros estamos reivindicando lo que es todos los pasivos laborales de los trabajadores, que nosotros tenemos una deuda como Contraloría desde hace varios años, y lo que se quiere con ella es reivindicar precisamente esos pasivos laborales que tenemos adeudando desde hace tiempo a los trabajadores. Aparte de eso, en esa ley también se ha trabajado
sobre el funcionamiento de la gestión propia de nuestra Contraloría. Sin embargo, como ya se les dijo, no ha sido publicada, no se le ha dado el ejecútese a dicha ley. Dentro de las exigencias de los 84 trabajadores activos y 36 jubilados, piden también la publicación de la Ley de Contraloría, que fue aprobada por el Consejo Legislativo en diciembre del año 2023, pero que hasta la presente fecha no ha sido publicada y no han tenido respuesta a la solicitud. Desde Cojedes, Creinel Salazar, Noticias Venevisión. Edgar Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Unión Popular Venezolana, anunció que reunificarán esa agrupación política para apoyar la candidatura de Nicolás Maduro, presidente de la República, en las elecciones del 28 de julio. Los integrantes de esta organización política creada por Lina Ron realizan un recorrido por los diferentes estados del país en pro de la unidad. Hemos recordado que se trata de la patria, de la unidad, para fortalecer este periodo de elecciones, donde debe sin duda alguna ser elegido nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, conductor de victorias. Es bueno recalcar que la unidad, después de un proceso refundacional, sigue avanzando. Hemos visitado... El partido UPB forma parte del gran polo patriótico que respalda al primer mandatario nacional. Siguiendo el legado de nuestra comandante Lina, estamos acá agarrados de la mano y bueno, y todos enfilados en sumar votos para la candidatura nuevamente de nuestro presidente Nicolás Maduro. Ya no hay tutía, ya aquí estamos todos ya con una gringola sabiendo qué es lo que vamos a hacer. Hemos consolidado las unidades populares venezolanas electorales en los 365 municipios del país. Hemos logrado la unidad perfecta del partido UPB, el partido de Hugo Chávez, el partido Lina Ron. Nosotros en distintos procesos, el país, en los estados refundacional, consolidamos la unidad perfecta de nuestro partido y esto nos garantiza la victoria segura de Nicolás Maduro. Crearon un movimiento de mujeres en todos los estados del país. Informan que ya visitaron 1.100 parroquias y crearon grupos de movilizadores del voto que contarán con los motorizados. Bien, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, recuerden que tenemos información sobre el mundo deportivo. Con Néstor Britolanda. Y en Estrenos y Estrellas, Ronald Borjas estrenó un Extended Play. Así es, los detalles de estas y otras informaciones al volver. Amigos, Nelson, vamos a iniciar con la información deportiva. Vamos a hacerlo con ciclismo, porque a mitad de la etapa 10 del Giro de Italia se tuvo que hacer un cambio de ruta debido a una nevada que podía generar una avalancha y ocasionar daños a los competidores. Esta situación no detuvo ni desconcentró al francés Valentin Paret, quien se llevó el primer lugar en esta etapa, sacando una diferencia de 29 segundos al francés Romain Bardet, quien se quedó con el segundo puesto, mientras que el eslovaco Jan Tratnik obtuvo el tercer lugar. A pesar de esta victoria de Valentín, en la clasificación general, el líder sigue siendo el esloveno Tadej Pogačar, con 2 minutos 40 segundos sobre el colombiano Daniel Martínez. Pasamos a hablar del tenis, porque el búlgaro Grigor Dimitrov cayó ante Taylor Fritz en la ronda de octavos de final del Abierto de Roma por 6-2, 6-7 y 6-1. 2 horas 43 minutos duró este choque, donde el estadounidense concretó menos golpes ganadores que su rival, 27 por 37, pero en su defensa cometió menos errores no forzados que Dimitrov, 9 por 31. El próximo rival de Fritz será el alemán Alexander Zverev, quien viene de derrotar en dobles sets al portugués Nuno Borges. Bueno, y cerramos el recorrido deportivo con el cuadro de damas, porque la polaca Iga Swiatek, después de 2 años de ausencia,
vuelve a las semifinales del torneo italiano tras vencer a la estadounidense Madison Keys por 6-1 y 6-3 en 1 hora y 19 minutos. Swiatek tuvo 67% de puntos ganados con su servicio por 54 de Madison Keys. Luego de las informaciones deportivas, vamos ahora con las informaciones del mundo del entretenimiento, estrenos y estrellas. Nelcy Oviedo Corrales. Néstor, y empezamos estas informaciones con la prolongada pausa en la escena musical de casi 6 años de Justin Timberlake, que podría estar pasando factura por las malas ventas de su disco y conciertos. El lanzamiento de su 6º álbum no logró posicionarse en los primeros puestos de las listas de sus éxitos y su última gira, The Forget Tomorrow, tiene bajas ventas. Todo esto ocurre en medio de las acusaciones por parte de su expareja Britney Spears en su libro The Woman in Me, en donde habló por primera vez sobre su relación e incluso mencionó sobre el aborto que ella sufrió a los 19 años cuando él decía no sentirse preparado para ser padre. A pesar de esto, los fanáticos de Timberlake esperan que pueda superar los obstáculos y volver a encontrar su camino hacia el éxito en el mundo del entretenimiento. Después de que Justin y Hailey Bieber revelaran que esperan su primer hijo, la reacción que muchos fanáticos esperaban era la reacción de su ex, Selena Gómez. Tras mucha especulación, finalmente la cantante publicó una fotografía en la que se aprecian sus manos entrelazadas con su actual novio Benny Blanco y un llamativo anillo en el dedo índice. Muchos de sus seguidores manifestaron que con la fotografía buscaría demostrar que está muy enamorada y que no piensa en su pasado. Sin embargo, el hecho de que la publicación esté en blanco y negro, igual que la hizo Justin Bieber, hizo suponer a algunos fanáticos que Gómez aún está atenta a lo que haga su exnovio. Cerramos las noticias del entretenimiento en Estrenos y Estrellas con Ronald Borjas, quien estrenó su EP titulado Joyas que Bailan, y entre algunos de los temas interpreta la versión Lo Eres Todo de Guaco. Vamos a escucharlo. Hay pocas nueces y tanto ruido. Néstor, a mí me encanta Ronald Borjas. Mucha suerte, Y esa éxito música, para me encanta. Ronald. Me encanta que hayamos cerrado la emisión estelar del día de hoy con esta música tan chévere. Es excelente venezolano, así es. Bueno, con esto finalizamos la presente emisión de Noticias de Venevisión, otro nivel de la información. Donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Será hasta mañana. Buenas noches para todos. Gracias por su atención.